Bueno, en breve ya lo tenemos a Juan Pablo Gómez. Él es director de teatro e integrante del staff de periodismo performático, uno de los encargados de la asesoría artística de periodismo performático, justamente. Bueno, ya lo tenemos. ¿Cómo estás, Juan? Buen día. Hola, 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 ¿cómo andan? Bueno, qué lindo Un tenerte placer. acá en Decime la Verdad. Hace unos meses nos Eh, vimos. un placer. No, vi el fondo de Pac-Man de ustedes y me deprimí con mi pared blanca. Pero hay unas plantas ahí, hay un cuadro. Ah, Está bien, está bien. hago lo que puedo. Bueno, ¿estabas dando clase? Estaba con un encuentro del Teatro Nacional Cervantes, una charla muy interesante con Marlene Guayar, Ajá. siempre con lo nuestro es puro teatro siempre, y Marlene Guayar, la activista travesti trans, estábamos haciendo una charla en relación a una obra que estamos dando ahora en el Teatro Nacional Cervantes, que es El Hotel es un cuerpo. ¿Cómo nos dejás Y pie para otra nota más, eh? Tira el todo gancho. lo que es de todo como en botica. Juan, danos por favor a Nacho, a mí y a quienes estén escuchando, bueno, a Day y a Flor, que las tenemos acá operando también, un poco de clases, no, aunque sea resumidamente, sobre periodismo performático. Bueno, me parece que lo más capaz, lo más interesante para contarle a la audiencia, para enmarcarla en este sábado al mediodía, el periodismo performático es un taller que estamos dando junto a Lorena Vega, actriz, directora, muy en auge aquí en Buenos Aires, una de nuestras grandes actrices argentinas y amiga de muchos años, y es un taller que estamos dando dentro del marco de la maestría de periodismo narrativo que organiza la revista Anfibia junto a la Universidad Nacional de San Martín, a la UNSAM. ¿No? Es una maestría que se creó en el 2017. Anfibia, bueno, muchos capaz y muchas lo conocen, es una publicación muy interesante y trabajan muy, digamos, ahí como tienen toda una agenda de crear autores y autoras y encontrar nuevas narrativas, y esto a los periodistas me parece les toca de cerca, les toca el corazón, nuevas narrativas para trabajar sobre lo real, ¿no? Como hay cierto, me parece que hay cierta gramática, llamémoslo, del periodismo que tiene ciertos signos de agotamiento, ¿no? De cómo se organiza lo real y bueno, todo lo que es la discusión sobre los grandes medios y cómo se trabaja sobre la realidad y sobre lo real y la actualidad y el impacto político que eso tiene. Y entonces Anfibia hace bastantes años, me parece que nace como publicación y como medio para encontrar una nueva forma, ¿no? De narrar esas instancias sociales, políticas, comunitarias, ¿no? Sobre lo real. Y a partir de ahí empieza a mezclar muchos elementos de la novelística, de lo narrativo, para contar estas historias. Y después con el tiempo empiezan a sumar nuevos docentes, nuevas miradas, y una de esas miradas es el taller que damos nosotros, que tuvo docente a Fernando Rubio, que estuvo Lorena Vega, que está Cristian Alarcón, que es el director de Anfibia y a la sazón escritor, y suman esto del periodismo narrativo, que básicamente ¿qué es tomar perdón, del periodismo performático, es tomar elementos de la performance, ¿no? De la performance teatral, de lo escénico, del teatro, y empezar a crear en un soporte convivial, ¿no? Ahí en vivo, historias que generalmente tienen mucho que ver con lo autobiográfico o lo real. Y por ejemplo en el FIBA estrenamos un espectáculo que nosotros tutoreamos dentro del taller, que fue Mi nombre es mío, que es la historia es un espectáculo, una performance creada por Ivana Soto, que es periodista también, y Eric Montenegro, que es un cantante ciego trans, un muchacho trans, con una historia muy interesante, y aparte es un cantante del coro del Coro Nacional de Ciegos, un cantante del carajo, digámoslo, en el horario de protección al menor. Y bueno, y a través de su historia y con Eric como protagonista y con Ivana ahí un poco también como una especie de servidora de escena, él va desplegando toda la historia sobre su transición, su relación con la música, la historia de su familia. Bueno, y se estrenó antes en el Conti y se hizo en el Festival Internacional de Buenos Aires. Un poco como para poner un ejemplo de en qué podría devenir, ¿no? Esta idea
del periodismo performático. Juan Pablo, Nacho Urspuro te saluda, ¿cómo estás? Te Hola, quería Nacho. consultar por la especificidad de lo performático, porque, digamos, yo asumo que lo performático está ligado a algo que sucede en un lugar y en un momento dado. Y me pregunto entonces, ¿cómo hacen para generar un registro que sea digno, que sea acorde con el laburo el performático? Estoy hablando del registro que quede, ¿no? Y cómo hacen, también me pregunto, para después poder darle cierta masividad a un hecho periodístico, pero performático. No sé si se entiende lo que quiero decir, a dónde Sí, voy. sí, sí. Sí, me parece, está buenísima la pregunta, Nacho, gracias. A mí me parece que tiene que ver, siempre que uno, ¿no? Un poco como vieron que los alemanes tienen unas palabras súper largas, Sí. ¿no? Que juntan un montón de palabras, un montón de conceptos muy filosóficamente, y es siempre para crear un tercer elemento, un otro concepto, pero también de alguna manera deshilachar lo que cada palabra por sí mismo supone, ¿no? Mm. Entonces, me parece que al juntar la idea de periodismo performático, es un poco crear un tercer elemento, pero también un poco deshilachar, contaminar, repensar la idea del periodismo y también la idea de la performance, ¿no? En ese sentido, me parece que eh, en relación a la performance, no necesariamente tiene que ver con la idea, nosotros tenemos una idea de la idea performance de lo teatral, lo escénico, bueno, lo convivial, estamos ahí, hay un público, pero también tiene más que ver con algo que funciona en el presente, ¿no? Funciona en el presente, establece cierto tipo de vínculo menos estabilizado, menos fijo con el espectador o con el consumidor Mm. o con el oyente o con el lector, ¿no? Y ahí me corro hacia el periodismo. Me parece que el periodismo también empezó, y sobre todo el periodismo de los grandes medios, empieza a tener un lugar muy fijo para esa persona que va a buscar esa cosa real, ¿no? A buscar esa noticia, a buscar esa actualidad, a buscar esa historia. Entonces el periodismo empieza a tener un lugar un poco de consumidor, bueno, lo que ya sabemos sobre los algoritmos, ¿no? Le empieza a dar un poco servido aquello que el espectador quiere escuchar. Entonces me parece que juntarlo con la performance tiene que ver también con desestabilizar un poco esa relación, ¿no? Mm. ¿Cómo aparece esa historia real? ¿Cómo aparece esa noticia? Entonces, quiero decir, la historia de Eric Montenegro, ya en este caso lo que le estaba contando de Mi nombre es mío, no es la historia del muchacho trans y la típica crónica humana ¿no? de la revista Viva para los domingos a la mañana, Mm. sino que empieza a ser una cosa mucho más desestabilizante porque uno está ahí, contada por su protagonista, empieza también a ser una cosa un poco más salvaje por momentos, más extrema, donde el cuerpo tiene otro rol, ¿no? Donde el propio cuerpo de Eric y sus transiciones y su reasignación de género tiene produce otro tipo de impacto para el espectador que lo va a ver, ¿no? Mm. Entonces me parece que ahí se desestabiliza como la idea de la crónica, ¿no? Sí. Que la crónica empieza a ser una especie de historia simpática, estoy hablando obviamente del periodismo tradicional, empieza a ser una historia simpática que no tiene que ver con la actualidad o con la política, ¿no? O con la economía. Entonces me parece que en ese sentido reivindica esas historias y las pone en el centro. Y después también, digo, performance, en el sentido que tomamos nosotros, no necesariamente es algo que tiene que ver con lo teatral. Estuvimos trabajando el año pasado en el taller una historia muy interesante de una estudiante que trabajaba sobre, ahora se me fue el nombre, sobre una especie de bandolera, una mujer, una especie de protofeminista, Mm. una especie de Butch Cassidy en la Patagonia, en el 20, eh, viviendo sola, en un mundo de hombres, una estanciera que la despojan de sus tierras y después termina convertida en una especie de bandolera. Y ella había hecho una investigación súper académica, la estudiante era socióloga, un estudio muy sesudo sobre eso, y, y ella terminó desarrollando una especie de proyecto escultórico a la manera de las siluetas del toro del viejo Osborne, ¿no? Lo tienen ese Cognac en España, que están Mm. esos toros en el paisaje castellano, ¿no? En Sí. España. Ella terminó haciendo un proyecto con la silueta de esta mujer sobre su caballo, y tenía un sonido muy característico, casi una especie de cosa de site specific, de ir y montar unas esculturas en hierro perforado que remitía a los balazos con los cuales matan
a esta mujer, entonces ubicarla en ciertos sitios de la Patagonia donde ella se dice que había pasado, ¿no? Como una especie de cosa de Boucher Trouvé, para que uno pasara por la ruta y se encontrara con la silueta de esta mujer y a través de un QR, si se Acceder a la acercaba a historia. uno y ahí se habilita algo de la exploración, ¿no? Algo de los caminantes, para los que van, había que detener el auto, había que caminar, encontrar esas esculturas, ver el detalle, levantar el QR y conectar con esta historia, ¿no? Y ahí hay un elemento performático, no solo performático en relación a lo escultórico y a la cuestión de la sorpresa, ¿no? Que es algo que la performance también trabaja, sino hay algo del cuerpo del espectador, ¿no? Una invitación a romper la pasividad, de tener el auto, bajarse, atravesar, recorrer los pasos de esta figura, atravesar por lo menos un tramo, ¿no? de llanura patagónica, ir a levantar esta información y ahí conectar con ese contenido de lo real, ¿no? Entonces digo, es otro tipo de lo que propone la performance en relación al trabajo sobre lo real y eso es un poco me parece la línea, ¿no? Como lo troncal de la maestría de anfibio en general y sobre el periodismo narrativo, que es eso, imbricar de otra manera lo real, la presencia del espectador, lector o participante, y ahí la performance me parece que juega un rol central, ¿no? Eso, me parece. Sí, me, me quedo pensando en todo lo que contás, Juan, y cómo van cambiando los soportes, ¿no? Porque eh, estamos súper acostumbrados al soporte de la pantalla, quienes miramos todavía un poco de televisión, al soporte de la radio, escuchando a través del dial o viendo a través del streaming. Y estos son soportes que van variando, ¿verdad? Soportes hasta sorprendentes por momentos. Sí. Bueno, me parece que ahí la pregunta es una de las grandes preguntas de la performance y tal vez porque vengo de una charla con Marlene Guayar y me quedó picando A esto. ver. La pregunta que siempre está ausente de las noticias, ¿no? Los cuerpos reales. Digo, ¿cuál es el lugar del cuerpo real en la televisión? El cuerpo del espectador, digo, todo el gran medio Sí. y el gran espectáculo todos las contaminaciones que se producen, ¿no? Y la música y la noticia con la música de Hollywood y todo eso, lo que empieza a generar es una especie de cuerpo pasivo que es todo lo contrario, invitar a la acción e involucrarse con respecto a lo que uno ve, ¿no? Entonces me parece que la performance y si estos soportes nuevos eh, empiezan a volver a preguntarse, bueno, ¿qué pasa con aquel que mira? ¿Qué pasa con aquel que toma contacto con esta historia? ¿A qué se lo está invitando, no? A que participe, a que se mueva, ¿dónde está su cuerpo? Un poco sería esa la pregunta, ¿no? ¿Dónde está el cuerpo de aquel que mira? Juan, las asociaciones que se dan entre gente del palo de la comunicación barra periodismo con la gente más vinculada a las ramas de las artes y etcétera. Ustedes lo llaman alianzas, ¿no? Cuando explican un poco este proyecto de periodismo performático. ¿Estas alianzas tienen una mecánica, digamos, generalizada o se dan en el plano de la libertad creativa que pueda haber entre estos dos palos o más? No sé si habrá más y yo no lo estoy mencionando. Eh, ¿Tienen recomendaciones? Digamos, hay, no sé si llamarlo protocolo, pero digamos, ¿hay alguna recomendación de decir, bueno, mirá, trata de fijarte de que esta parte te la cubra una persona que sepa de esto, del otro? ¿O hay, como te digo, libre asociación en base a lo creativo? Está bueno. Bueno, como toda alianza, y lo estamos viendo en los últimos tiempos, uno dice alianza, pero después, bueno, esto es una cuestión de consenso y algunos pisotones. No te gustó la Eh, palabra. Vos ibas por otro nombre. no, no, para nada. Para nada. Pero bueno, vieron cómo es. Después es lo que queda. ¿Está bien? Lo que queda, hay que votar lo que Se queda. consensuó, hay Eh, que seguir. me parece que le sumaría esto. Me parece que al ser una maestría formal, y ahí hay toda digamos, también un agenciamiento de las herramientas de la educación pública y del Estado, ¿no? Al no ser simplemente un taller, sino estar dentro de una maestría formal con el soporte y con la sinergia entre Anfibia y la Universidad Nacional de San Martín, también no solo la gente viene de la comunicación, sino también la gente del palo muy académico. Lo que siempre decimos con Lore, hacemos las presentaciones del taller, la gente siempre muy interesada en lo que tenemos para contar, un poco las miradas que tenemos sobre sus investigaciones, pero en un momento nos damos vuelta y decimos, che, toda esta gente sabe mucho más que nosotros.
porque vienen antropólogas, sociólogos, historiadores, gente de la comunicación social, con una cantidad de pergaminos y con una formación súper sólida que a veces los que venimos de las artes no tenemos en ese sentido. Incluso me imagino también con tesis doctorales ya medianamente masticadas, por ahí no terminadas del todo, pero Recontra, de repente tenés total, un montón de material, además súper interesante, me imagino, ¿verdad? recontra. Y Bueno, ahí y cómo ahí me parece que conjugan. eso es central. Como decís, no hay un protocolo, pero me parece que para el que viene de la academia, el que viene de la investigación, la educación formal, y para entrar en el mundo del arte, digo, me parece que hay un laburo como de síntesis, de Claro. secado, una cierta decantación sobre la cantidad de información que uno trae, por ejemplo, en relación a un objeto de investigación, para encontrar qué es aquello que la performance puede vehiculizar. Como decir, che, no vas a laburar, como hablábamos de, ¿no? de este personaje patagónico, decís, ella tiene una cantidad de información abrumadora y súper interesante toda, sobre todo para un soporte de lectura lineal, ¿no? Como puede ser un paper, como puede ser una investigación. Tengo varios días y voy leyendo. Bueno, ¿qué pasa en el teatro? Que es más inmediato, que dura una duración menor, o qué pasa con una performance que puede tener esta forma. Entonces ahí me parece que hay un proceso de secado, ¿no? Un proceso de decantación que los académicos o la gente que viene una formación formal, tiene que ir aprendiendo. Pero después, a partir de ahí, es pileta libre y también aprendemos mucho mutuamente porque cada trabajo inventa su propia performance, ¿no? Cada investigación pide pista, como decimos nosotros a veces con Lorena, pide pista sobre qué es lo rico para trabajar en un formato presencial o inmediato o instantáneo de esta investigación. Hay que trabajar sobre la ropa que quedaron de un pueblo aborigen Mm, y hacer un museo del algodón para hablar de la masacre, mm. y ese algodón está manchado y ya no bajar o es un trabajo estadístico. Estoy pensando en todos los Claro, trabajos que tenemos sí, el año sí, sí. pasado. O es un trabajo estadístico. ¿Cómo se trabaja el número? ¿Cómo se trabaja el número en el arte? ¿No? Digo, hay una masacre en una colonia en Chaco de unos pueblos originarios. Bueno, ese número que es tan impactante, Claro. ¿cómo lo transmitimos de una Que manera más tal sinestésica? cual, que en cierta forma tiene que estar, porque digamos, si es periodismo performático, también hay una parte de información, más allá Total. del cómo se cuenta y de todo esto de. Ustedes también mencionan esto de derrumbar la cuarta pared, ¿no? Un poco en un sentido, o sea, que le llega al periodismo esa etapa de poder derrumbar la cuarta pared. Debe ser complejo, y lo más complejo debe ser hacerle recortar algo a un sociólogo, digamos, de Total. todo su estudio. Total. No debe querer reciclar nada. Eh, Bueno, recién lo hablábamos con Cristian Castillo, sí, ¿no? sí, sí. Eh, Quería consultar, bueno, vos justo mencionaste esto de este caso de esta investigación que iba por la Patagonia, y yo me había agendado ahí preguntarte con respecto a si hubo experiencias o hay planes de hacerlas fuera de lo que es Capital Federal o el AMBA, que es como el núcleo donde yo me imagino que se está dando todo esto. Bueno, vos justo me anticipaste con eso de Patagonia. ¿Hay más trabajos que se estén haciendo por fuera del AMBA o están ahí medio Bueno, es que endogámicos? en realidad yo me sumé al taller en pandemia. Recién este año es la primera vez que lo vamos a hacer presencial, en el edificio de la calle Volta, que es el edificio que tiene de humanidades ahí en el microcentro Mm, de Cava. La revista Anfibia, en la Universidad de San Martín, perdón. Eh, pero sé que, por ejemplo, Anfibia tiene el vínculo, hay una especie de Anfibia Chile. ujú. Sé que Cristian estaba también, que él se mueve mucho y trata de ser un poco embajador de la maestría. Me parece que con México también estaban en tratativas para generar instancias parecidas y poder, digo, seguir moviendo estas alianzas en distintos territorios. Y en relación a lo virtual que trabajamos nosotros, se anotaba mucha gente de otro lado, ¿no? Obviamente de la región, de Latinoamérica, pero teníamos alumnos obviamente de AMBA, de Conurbano, y esta chica que era patagónica, y había varias personas de Córdoba. Sí, en ese sentido, lo que pasa que a veces lo que era difícil era evaluar si las performances eran presenciales, bueno, cómo vamos a evaluar esa instancia, ¿no? Mm. Si después nosotros no podíamos ir. Así que ahora con lo presencial estamos como entusiasmados de poder reunirnos con los estudiantes y a la vez, bueno, un poco con la pregunta de qué va a pasar con esos estudiantes que venían de fuera de Cava, ¿no? Siempre el objetivo es salir un poco de Buenos Aires, ¿no? Juan, bueno,
13:50 queremos liberarte porque sabemos que venís desde temprano, ahí debes estar levantado y haciendo tus cosas y estamos El cerca Zoom es casi mi del segundo cierre hogar, así que no, de Decime la estoy Verdad, perfecto. mandarte un abrazo y bueno, esperamos Gracias. tenerte pronto por acá por Bahía. Dale, volveremos. Muchas gracias. Nacho, Marce, y un placer como siempre charlar con ustedes. Muchas Dale, gracias, Joaquín. abrazo gigante. Bueno, Juan Pablo Gómez, director de teatro, integrante del staff de periodismo performático. ¿Nace un nuevo género? Es la pregunta. Nace